Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para la importantísima conferencia profética de hoy, titulada Señal Urgente de Dios. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Escuchemos. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con potestad y majestad grande. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En esta ocasión estaré disertando sobre el importante tema profético, señal urgente de Dios. Padre, toma esta escritura, a la cual le he dado lectura, y úngela en mis labios y en los oídos de todos aquellos que ahora mismo están al alcance de mi voz, en sintonía con esta audición radial, gran voz de trompeta, y mueve a miles a que ahora mismo sintonicen esta radioemisora para que oigan. Y mientras escuchen este mensaje profético, entiendan que es un aviso urgente de Dios, y que estén dispuestos a humillarse conscientes de los terribles y fantasmales juicios que pronto cubrirán la tierra. Inquieta, oh Señor, en su espíritu a toda simiente en esta isla de Boriquén, y sean movidos a sintonizar esta audición radial gran voz de trompeta ahora mismo, y que escuchen este mensaje de alerta y apercibimiento, que es una señal urgente de Dios, y tomen la firme decisión de rendir sus vidas a ti, en el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén. En esta ocasión estaré hablando sobre el importantísimo tema profético, una señal urgente de Dios. Está profetizado, amigos y hermanos, por el Señor Jesús en Mateo 24:7, que en los días finales una de las señales del fin sería terremotos por los lugares. Y no podemos negar que esa señal no esté en cumplimiento en estos últimos días. En Lucas 21:11 Jesús dijo que para el tiempo del fin habrían grandes terremotos. Y en Lucas 21:26 al 27 predice que se secarían las gentes a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre toda la redondez de la tierra. Y por ese tiempo vendrá el Hijo del Hombre con potestad y majestad grande. Y hablando de la magnitud de ese juicio, lo describe como un lazo que vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Lucas 21:35. El lazo está ya siendo tendido sobre todos los moradores de la tierra en diversos aspectos. Pero a todo esto el Señor nos da una salida, que tratemos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Lucas 21:36. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre es estar apercibidos de su palabra y por su palabra, de su mensaje, que es el único refugio seguro. El Hijo del Hombre es siempre un profeta, y como es al profeta
que viene la palabra, pues ese Hijo del Hombre es la palabra. Y es la palabra, y únicamente la palabra lo que prevalecerá. Mi palabra no pasará, dijo el profeta por excelencia Jesús. Hoy los cristianos denominacionales todos creen que guardan la palabra, pero el hecho de estar en una denominación los echa de la palabra. Jesús dijo: vosotros invalidáis mi palabra por vuestras tradiciones, y la hacen sin efecto. Dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres, legalismos y sistemas, es lo que observan hoy las iglesias. Esa es una de las cosas más terribles que puede estar pasando hoy, que estas tradiciones y credos y dogmas hacen sin efecto la palabra de Dios. Y la palabra es el único refugio contra los fantasmales juicios que en escala mayor sacudirán la tierra pronto. Y el terremoto de 8.2 grados en la escala Richter, que sacudió las 3 Américas, los 3 continentes del tercer mundo, Suramérica, Norteamérica y Centroamérica, y el área del Caribe, es una señal urgente de Dios. Ahora, ese sismo representa 2 importantes señales, una positiva y otra negativa, de las cuales estaré hablando más adelante. Ahora, vamos a los detalles del terremoto en sí. En el periódico El Nuevo Día, edición del 10 de junio de 1994, dedica toda una página entera a este fuerte sismo. El titular lee así: tiembla la tierra de las Américas. Nosotros sabemos que son 3 las Américas: América del Sur, América del Norte y América Central. Y entre las Américas están las Indias Occidentales, o islas del Caribe, o Antillas mayores y menores. Todas ellas también temblaron el miércoles 8 de junio, entre 8 y 9 de la noche. Escuchemos extractos de la información. La Paz, Bolivia, uno de los sismos más poderosos registrados en las Américas en años recientes, estremeció Bolivia y países vecinos, y se sintió en partes tan lejanas como Canadá, pero no produjo víctimas ni daños mayores. Noten qué cosa más extraña. Un terremoto de 8.2 grados en la escala Richter, que es catástrofe rayando en cataclismo, y no produjera víctimas ni destrucción. De aquí es precisamente que yo tomo mi tema, señal urgente de Dios. Es una señal urgente, porque fue un milagro que ese sismo tan poderoso ni produjera víctimas ni daños algunos. Dios le está enviando una clara señal a Suramérica, Norteamérica y Centroamérica, y a todas las islas del Caribe, y a todo el mundo, de lo que viene muy pronto. Vamos al próximo párrafo. El sismo de 8.2 grados ocurrió el miércoles por la noche. Tuvo su epicentro en una zona escasamente poblada, a unos 300 kilómetros al nordeste de La Paz, Bolivia, en la localidad de Santa Rosa de Yacuma. Noten, 8.2 grados. Eso es lo suficiente para provocar una catástrofe de proporciones cataclísmicas, con millones de muertos. No hay duda alguna que esta es una señal, un aviso urgente de Dios, por las 2 cosas que este sismo está señalando, y que lo voy a revelar más adelante.
Vamos al tercer párrafo del periódico. El temblor tuvo la inusual característica de que se produjo a unos 650 kilómetros de profundidad, casi 400 millas, y ello contribuyó a que no haya causado daños graves, dijo Ángel Vega, del Observatorio de San Calixto. Noten que ese terremoto se originó a 650 kilómetros de profundidad, y esa misma profundidad ayudó a que no fuera una catástrofe de proporciones cataclísmicas. Ahora, como lo que Dios está mandando es una señal de aviso, de una sacudida en lo natural, que señala a una sacudida en lo espiritual, por eso no hubo ni un solo muerto. Es una señal urgente de Dios. Dios está mostrando en lo natural lo que Él pronto se propone hacer en lo espiritual. Dios sacudirá primero la América Latina, Sur y Centroamérica, y luego Norteamérica en sentido espiritual, con el más poderoso avivamiento en toda la historia humana. Ese es el avivamiento de los 7 truenos que predijo el profeta mensajero Branham en la apertura de los 7 sellos. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de avivamiento de los 7 truenos? Pues eso está en Apocalipsis 10:4. Escuchemos. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Juan oyó y vio todo lo concerniente a ese poderosísimo mensaje de los 7 truenos y sus efectos, y pudo haberlo declarado con lujos de detalle, pero no lo hizo porque Dios se lo prohibió. Si ese gran mensaje de los truenos hubiera sido escrito en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fuera el más voluminoso libro de toda la Biblia, con más de 900 páginas, mucho más voluminoso que Génesis y que Isaías, y cuidado, si tan voluminoso como el libro de la Biblia entero o completo. Nosotros tenemos el libro de los 7 sellos, que son los truenos revelados ya, y este tiene 437 páginas, sin contar muchos otros mensajes. Ahora, cuando ese mensaje de los 7 truenos esté predicado, o se esté predicando en público alrededor del mundo, para alcanzar a esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7:9, lo cual es la misma plenitud de los gentiles, ¿qué libro puede acomodar ese amplio mensaje de los 7 truenos? Para una muestra de ello, les voy a citar algunas escrituras. Tengan en mente esta sacudida sísmica de esos 3 continentes y el área del Caribe, que señala en lo natural lo que pronto será hecho en lo espiritual por medio del mensaje de los 7 truenos. Ahora, el mensaje de los 7 truenos no solamente sacudirá la América Latina, comenzando por el área del Caribe y especialmente Boriquén, sino Asia Menor, Asia Mayor, Europa, África del Sur, África del Norte, India y Oceanía. Yo predigo que todos esos lugares serán sacudidos por fuertes terremotos, sacudidas en lo natural antes de sus sacudidas en lo espiritual. Esto no es difícil de predecir porque Dios siempre lo ha hecho así, y esta no sería la excepción. Para Dios enviar esos avisos urgentes y claros de juicio, lo hace con hechos o acciones en lo natural que son incontrovertibles. Así que esta sacudida en lo natural, mediante ese poderoso sismo de 8.2 grados en la escala Richter, que sacudió las Américas y el área del Caribe,
Lo que está señalando es su sacudimiento en lo espiritual antes del juicio. Primero el aviso, luego el juicio, porque Dios no llama a nadie a juicio sin antes avisarle. Así que la América Latina y la América sajona está avisada y su oportunidad espiritual es inminente. El mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis 10:4 y Apocalipsis 10:11 sacudirá Suramérica, Centroamérica y Norteamérica y toda el área del Caribe en la más grande oportunidad que jamás haya tenido. La más grande oportunidad de salvación para el mundo cristiano engañado por el denominacionalismo antidios, anticristo, antipalabra. Ustedes van a ser testigos de sacudidas en el orden en que el mensaje de los truenos irá estruendando y estremeciendo el mundo entero. Ahora ese poderoso avivamiento de los truenos tendrá su origen en nuestra isla Boriquén, tierra del Altísimo Señor. Y como ese gran avivamiento es un regreso a la palabra, saliendo de todos esos sistemas denominacionales antipalabra, anticristo, antidios, ahí se lanzarán contra este mensaje todas las iglesias denominacionales por la mucha membresía que estarán perdiendo por creer este mensaje. El mundo denominacional cristiano se va a dar cuenta que ese sistema denominacional es lo que Apocalipsis 16:16 llama la marca de la bestia, y saldrán de ahí. Ustedes saben que todos los concilios y grupos independientes tienen sus grupos organizados e incorporados en el Departamento de Estado con su nombre denominacional, y esa es su marca. Y esa es la marca de la bestia. En la profecía de Apocalipsis capítulo 16 y verso 16, escuchemos: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiesen una marca en su mano derecha y en sus frentes. Noten, libres y siervos, ricos y pobres. Los libres son los grupos independientes, los siervos son los que pertenecen a concilios, los ricos son los poderosos concilios millonarios, los pobres son los que no tienen ninguna influencia financiera. Ahora, la imagen de la bestia, que será la Confederación Mundial de Iglesias, que ahora se conoce por Concilio Mundial de Iglesias, obligará a cada miembro a cargar una tarjeta de membresía de su denominación. Y esa tarjeta de membresía es la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente, a la mano, o tenerla presente para poder comprar o vender. Mano derecha porque usted tendrá que sacarla de su cartera con su mano y mostrarla para comprar y vender. Y en su frente, lo que significa presente, tener su tarjeta siempre presente para presentarla a la hora de compra o venta. Tú, hermano cristiano, miembro de una iglesia denominacional, date prisa a deshacerte de esa tarjeta de membresía. Esa es la marca de la bestia. Tú andas con la marca de la bestia y no lo sabes, porque tus líderes religiosos denominacionales no tienen esa revelación profética apocalíptica. Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, salite en medio de ella, pueblo mío. Zacarías 2:7 y Apocalipsis 18:4. Esto será predicado en todo el mundo, en ese gran avivamiento de los truenos, apartándose todo hijo de Dios de ese peligro infernal. Al verdadero pueblo de Dios, dentro de esos sistemas denominacionales, se le dirá: salí de medio de ellos, pueblo mío. Pero hoy tú eres privilegiado de oírlo con anticipación. Echa esa tarjeta de membresía, que es la marca de la bestia, en el zafacón de la basura, o quémala. No te marques ni te selles
Libérate de esa esclavización de muerte denominacional babilónica. Por esto que les estoy diciendo a través de la radio y que ya muy pronto estaremos haciendo personalmente por las plazas, por los parques y por los lugares públicos y auditorios, es que nos comenzará la grande persecución. Ahí se arreciará el tercer calvario, y ahí será la tercera crucifixión de Cristo la palabra en público. Ya internamente está siendo crucificado por aquellos que entre nosotros no han podido entender el proceso de redención de nuestros cuerpos, la parte física de la redención. Ahora, cuando este mensaje salga afuera, como el mensaje de los truenos o avivamiento de los truenos, serán millones los que saldrán de esos sistemas denominacionales, y ahí será el terrible tercer calvario de Cristo la palabra, la tercera crucifixión, y miles morirán de la mano de líderes denominacionales. Ellos creerán que estarán haciendo servicio a Dios, matando a los creyentes, que se escaparán de entre la hija de Babilonia y de la madre Babilonia, porque está Babilonia la madre y está Babilonia la hija. La Iglesia Católica Romana es Babilonia la madre, y protestantes, evangélicos y pentecostales son la Babilonia hija. La Iglesia Católica Romana es la madre, porque ella fue el primer sistema religioso cristiano en organizarse y hacerse una denominación. Luego los protestantes se organizaron, le siguieron los evangélicos y luego los pentecostales o iglesias de avivamiento, y ellos son la hija de Babilonia, Sión. Los verdaderos creyentes saldrán de ahí al escuchar el mensaje de los truenos. Y la denominación es anticristo, es antipalabra, y ustedes, pueblo de Dios, Sión, que estás ahí dentro de esas denominaciones engañada, ya pronto empezarás a darte cuenta y saldrás de ahí. Y el llamado ya está en pie, Zacarías 2:7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Apocalipsis 18:4, y oí una voz del cielo que me decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Esta es la voz del cielo, la voz de la edad celestial, la voz de la palabra invitándote a salir y a unirte con Cristo la palabra. Y la señal urgente de Dios fue ese poderoso terremoto de 8.2 grados en la escala Richter, que sacudió en lo natural los 3 continentes del tercer mundo, mayormente nuestra América Latina. Dios ha señalado el territorio que primeramente será sacudido y estremecido por el gran mensaje de los truenos. Él ha hecho en lo natural lo que pronto estará haciendo en lo espiritual. Pero ese sacudimiento o estremecimiento tendrá su origen aquí en Boriquén, y miles de miembros de iglesias saldrán de ellas a identificarse con la palabra, y ahí comenzará el tercer calvario fuera, la tercera crucifixión en público de Cristo la palabra. Y es ahí, en ese tiempo, que tomará lugar el gran terremoto del sexto sello, cuyo epicentro será en los alrededores de nuestra isla de Puerto Rico. Y ese será el gran terremoto de la tercera crucifixión. Así que la iglesia denominacional aquí en Puerto Rico será la provocadora de ese terrible juicio. Y como esto ha sido meridianamente revelado, y la mayoría de los cristianos denominacionales lo saben, cuando ese gran terremoto del sexto sello tome lugar, 500,000 de cristianos denominacionales saldrán de esos sistemas anticristo, antipalabra, y se unirán a Cristo la palabra creyendo este mensaje. Esa fue la señal urgente de Dios, enviada a ustedes el miércoles 8 de junio, entre 8 y 9 de la noche. Dios en lo natural, sacudiendo la América Latina y la América Sajona y nuestra área caribeña,
que será por donde habrá de comenzar el gran avivamiento de los truenos. El mensaje más poderoso y más completo en la palabra que jamás se haya predicado, produciendo el avivamiento más tremendo en la historia humana. Y aunque parezca una locura, algo paradójico, lo que les voy a decir, por ello no lo dejaré de decir. El gran terremoto del sexto sello, ya completamente abierto, será el gran impulso de este mensaje del Evangelio eterno, o Evangelio del reino, Mateo 24:14 y Apocalipsis 14:6. Y ese gran terremoto del sexto sello será un terremoto cerca de 10 grados en la escala Richter, que estremecerá nuestra isla de Puerto Rico y todo el mundo, porque sacudirá toda la tierra. Y ello en protesta por el tercer calvario, la tercera crucifixión de Cristo, la palabra. Jesús, Dios en carne humana, abrió el sexto sello en Mateo 24:29 al 30, y 6 meses después fue el gran terremoto de ese sexto sello, Mateo 27:45 al 54. Escuchemos el verso 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente Hijo de Dios era este. Oh amigos y hermanos, ese verdaderamente se volverá a repetir muy pronto, por causa del tercer calvario y la tercera crucifixión de la palabra. Ahora, ese tercer calvario o tercera crucifixión de Cristo, la palabra, ya está llevándose a cabo internamente por algunos que no han podido entender la tercera etapa de la redención, llamando al mensajero mentiroso, engañador, falso profeta, adúltero, fornicario, falsante y muchas otras cosas más, trayendo terribles acusaciones contra él. Para estos también está bien cercano el verdaderamente. Ellos lo exclamarán primero porque, aunque están fuera de la palabra, tienen ciertos conocimientos que adquirieron antes de apartarse de ella. Para los tales habrá un lamentable y triste lloro y crujir de dientes, el cual no les permitirá ni un segundo de paz y de tranquilidad jamás en sus vidas. La sacudida de esos 3 continentes y el área del Caribe es una señal urgente de Dios a los tales para tornarse de su actitud crucificadora antes que sea demasiado tarde. Ahora escuchen bien esto. No lo pasen por alto. El terremoto del sexto sello de Apocalipsis 6:12 es uno mundial. Sacudirá toda la tierra, y ese terremoto, su epicentro será cerca de Puerto Rico. Y he revelado, y repito, esa revelación, ese terremoto será provocado por la iglesia nominal crucificando a Cristo, la palabra, por tercera vez. Y el terremoto de Apocalipsis 18:21 al 23 es otro terremoto mundial que tomará lugar unos meses después de el de Apocalipsis 6:12, unos meses después del nuestro. El terremoto de Apocalipsis 6:12 será el terremoto que dará tremendo impulso al gran mensaje de los truenos, porque ese terremoto le cerrará la boca a los incrédulos. Porque a pesar de ser un terremoto devastador con miles o millones de muertos y heridos, a la misma vez será de vindicación al mensaje y a el mensajero. Pues de ahí en adelante es que Sión, la que habita con la hija de Babilonia, sistemas denominacionales, escapará, saldrá de ella, saldrá de esa esclavización denominacional. Y aquí podíamos aplicar el refrán que dice: mal de algunos, consuelo de muchos, porque miles morirán, pero millones se salvarán. Y ese terremoto de 8.2 grados que sacudió la América Latina y la América Sajona es señal urgente de Dios, una señal urgente de Dios.
Hay 3 grandes terremotos profetizados en el libro de Apocalipsis que son terremotos mundiales, los cuales sacudirán y estremecerán toda la tierra. Ellos son Apocalipsis 6:12, escuchemos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Y el 6º sello ya está abierto, fue abierto en 3 etapas. Primera etapa con Jesús, Mateo 24:29. Segunda etapa con Branham. Y la tercera etapa que fue abierta en abril 17 de 1994. La primera etapa, un gran terremoto señaló que estaba abierto, Mateo 27:54. La segunda etapa, otro gran terremoto señaló que estaba abierto, y el mundial terremoto de Alaska el Viernes Santo del año 1964. Y la tercera etapa, otro terremoto señalará que está completamente abierto el 6º sello de Apocalipsis 6:12. Y ese será un terremoto mundial cuyo epicentro estará en las inmediaciones de la isla de Puerto Rico. Ese será un terremoto mundial de consecuencias destructoras, devastadoras. La tierra en protesta por el tercer cruento calvario, la tercera crucifixión de Cristo, la palabra. Y ese terremoto de 8.2 grados en la escala Richter, que sacudió las 3 Américas y el área del Caribe, es una antesala y aviso urgente de Dios de que este terremoto está bien cerca, está muy cercano. Y unos meses después, otro terremoto, aún mucho más grande, cuyo epicentro será en la costa oeste de los Estados Unidos, y específicamente California, estremecerá la tierra, Apocalipsis 18:21 al 24. Ese terremoto será predicho anticipadamente, con exactitud de año y mes, por el profeta mensajero que Dios estará usando en ese tiempo. Después de eso, ese profeta se moverá a Asia Mayor, Asia Menor, Europa, África, India, Oceanía, y la simiente de Dios, millones, recibirán su mensaje del Evangelio eterno o Evangelio del reino, y ese será el mismo gran avivamiento de los truenos que antes sacudió las 3 Américas, llenándolas del conocimiento verdadero de Dios, en cumplimiento de las siguientes profecías o las siguientes escrituras proféticas. Isaías 11:9, Habacuc 2:14, Mateo 24:14, Romanos 11:25, Apocalipsis 10:11, Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 14:14 al 16 y Apocalipsis 18 versículos 1 al 4. Y todas estas 8 escrituras en acción llevarán al gran cumplimiento de Apocalipsis 7:9, que dice, y citamos: después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. La señal al nuevo mundo, la tierra de las Américas, y la que le fue dada el 8 de junio de 1994, con esa sacudida o estremecimiento en lo natural que señala el gran terremoto espiritual, la gran cosecha de Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Escuchemos estas escrituras. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y fue segada. Hemos citado esa nube blanca en donde ese Hijo del Hombre está sentado, representa la pureza y plenitud de la palabra. Su mensaje de Hijo de Hombre representa la manifestación de Dios en carne humana, un profeta, y en su cabeza una corona de oro. Es la deidad coronada, y para la deidad ser coronada tiene que estar manifiesta en carne, porque como espíritu no puede ser coronado. Y en su mano una hoz aguda,
La hoz representa la palabra. La hoz es para segar, cosechar. Así que él cosecha como rey poco antes de la venida del Hijo. Así que esa siega, que tendrá una duración de 7 meses, será hecha por Dios en carne humana, Emmanuel, antes de la venida del Hijo. Verso 15, ese otro ángel que salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sobre la nube, es la anterior manifestación como ángel restaurador, Elías. Él, como Elías, sabe cuando la palabra está totalmente restaurada, y es luego de esa total restauración de la palabra la manada pequeña, que como Moisés mete la hoz de la palabra y ciega, porque hay una hora señalada para esa siega en que toda la tierra será cegada, y esa hora se acerca aceleradamente. Hemos recibido el aviso urgente de Dios el miércoles 8 de junio de 1994, entre 8 y 9 de la noche. La siega comenzará pronto en esta isla del Caribe, extendiéndose a las 3 Américas. Hemos tenido el aviso urgente de Dios, la señal urgente de Dios. Así dice el Señor. Amigos y hermanos radioyentes, yo espero que ustedes hayan estado bien concentrados escuchando esta tan importante y sin igual conferencia profética, pues esta conferencia bíblica y profética ha sido algo de incalculable valor a cada uno de ustedes. Si ustedes pueden observar bien todo lo que se le ha revelado en esta tan importante y sin igual conferencia profética y amonestativa, ustedes lo agradecerán. Sí, lo agradecerán eternamente, porque ese fantasmal juicio que viene sobre este mundo será catastrófico y cataclísmico por demás. Yo les he predicado en torno al tema profético, aviso y señal urgente de Dios. Y con lo que les voy a explicar ahora, no hay duda que ustedes me agradecerán en todo lo que vale esta sin igual y amonestativa conferencia. El tema señal y aviso urgente de Dios giró en torno al tema profético señal y aviso urgente de Dios, y ese sin igual tema fue tomado del catastrófico sismo de 8.2 grados en la escala Richter que azotó Bolivia. Sí, la República de Bolivia. Pero entiendan bien esto. Aquel sismo de 8.2 grados en la escala Richter está señalado como uno de los sismos más poderosos y significativos registrados en las Américas. Sin embargo, no produjo daño alguno, ni el más leve daño, y lo que es más, ni un solo herido, ni un solo muerto. Y noten bien esto, 8.2 grados en la escala Richter, y eso es catástrofe. Así es que realmente podemos señalarlo, casi rayando en cataclismo. ¿Y por qué ese
terremoto tan fuerte de 8.2 grados en la escala Richter fue tan pasivo? Aquí va la respuesta. Escuchen bien esta respuesta. Este terremoto de 8.2 grados en Santa Rosa de Yacuma, Bolivia. Sí, en Santa Rosa de Yacuma, Bolivia. Está señalando un terremoto mucho más fuerte, un terremoto terriblemente cataclísmico que está ahí escrito en las páginas del sagrado libro, la Biblia. Está señalando a otro terremoto mucho más cataclísmico de las Américas, sí, que estará azotando una parte de la América Latina y que muy pronto azotará, pero esta vez produciendo un saldo de muertos y heridos de muchos millones. Yo entiendo que debe pasar de los 12 millones de muertos y heridos, y la pérdida serán terriblemente millonarias. Ahora, amigos y hermanos, el próximo terremoto, que será el que señala de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia, que será el terremoto de Apocalipsis capítulo 6 y versos 12 al 17, será uno de sobre 10 grados en la escala Richter, porque esos números 8.2 que señala 10, que es 10, el de la localidad de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia, ese fue de 8.2, y ese 8.2 grados señala al otro de sobre 10, sí, al que viene de sobre 10, y ese será el cataclísmico terremoto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. El terrible y cataclísmico terremoto de Puerto Rico. Ustedes, amigos y hermanos, me han oído mencionar ese terremoto, que será algo terriblemente devastador, terremoto devastador de Puerto Rico, el cual será terremoto y tsunami, megaterremoto y megatsunami. Y es precisamente por eso, de ese megaterremoto y megatsunami, que les he traído esta sin igual conferencia bíblica y profética titulada Señal y Aviso Urgente de Dios. Escuchen de las páginas del sagrado libro, la Biblia, este terrible megaterremoto que producirá el megatsunami de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Escuchemos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Este terremoto de 6.2 grados en la escala Richter, producido allá en Santa Rosa de Yacuma, Bolivia, señala a este terrible terremoto hoy que pronto estará azotando todo el Caribe y que será un terremoto de sobre 10 grados, lo cual será un megaterremoto que producirá un mega tsunami. Amigos y hermanos radioyentes, estén ustedes seguros de que están escuchando esta advertencia y se dejarán guiar por la advertencia divina del Todopoderoso y Altísimo Señor en este día. Sí, amigos y hermanos, ese tremendo y terrible y cataclísmico terremoto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, será uno de sobre 10 grados en la escala Richter y será un megaterremoto que producirá un mega tsunami, y ello por la terrible crucifixión de Cristo, la palabra que ustedes han estado haciendo aquí en Boriquén. Así dice el Señor. Amén. Y así, amigos y hermanos radioyentes, hemos llegado por hoy al final de esta audición radial, Gran Voz de Trompeta. Bendecidos del Todopoderoso y Altísimo Señor. Amén. Shabbat Shalom.